Bueno, muy bien. Decíamos recién, hay mucha tela para cortar en términos de volantazos y dejamos un montón de posibles volantazos por fuera, que seguro serán retomados. Y queremos entrar en uno, o mejor dicho, en un ejemplo recontra concreto de un volantazo que creemos que es bastante común en nuestro momento de la vida, pero también en este momento del mundo, ¿no? Que tiene que ver con los volantazos del área laboral profesional. Es algo que vamos seguramente a profundizar en otro momento, pero nos parecía interesante contarles que en verdad este episodio, la temática de este episodio, vino a cuenta de una historia que tenía yo particularmente súper cerca y que necesitaba contarla, porque siento que si eso no es un volantazo, ¿qué es un volantazo? Sí, por eso cuando teníamos que pensar en, ¿cómo le podemos llamar a este movimiento que vamos a contar ahora? Movimiento por desplazamiento, digo, no por movimiento. Era como, es un gran volantazo. No queríamos decir el gran, ni porque hay un montón, pero este es un gran volantazo, que en definitiva fue la inspiración real para que hoy estemos hablando de volantazos. Y creo que lo va a contar mejor ella. Por eso hoy de repente no hay un columnista. Exactamente, que porque es ustedes algo dirán, distinto. Exacto, es un volantazo. No, eso no es sería otro un bueno, no, no es eso un es un volantazo. girito Eso chiquito. Es un girito, es un detalle. Pero bueno, se preguntarán por qué si ya en este bloque deberíamos estar los dos de un lado y la otra persona del otro lado y demás. Bueno, esta vez nuestra columnista en realidad es como, en principio es una invitada especial. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ahora ya van a enterarse por qué, pero pedimos que este testimonio del que estamos tratando de dar cuenta hoy venga de alguna manera y va a venir en formato de videos, porque esta persona está a muchos kilómetros de acá. Claro, cuando decimos que Herejes de Tercera es una comunidad, bueno, hoy Herejes de Tercera es más que continental. Sí, por supuesto. Y no la radio, ¿no? No. Así que, ¿qué mejor necesito el parampants, lo necesito. Porque fue muy bueno. Lo necesito. No, la verdad que no. Pero vamos a hablar de un volantazo de una persona que lo hizo cercano a los 30, pero lo va a contar mucho mejor ella. Exactamente. Pero pará, antes vamos a dar este contexto. La persona a la que estamos hablando se llama Sandra Zanotti, es amiga mía, y ella ahora va a contar en detalle cómo fue su volantazo, pero en este momento está en Sudán del Sur. Por eso no puede estar acá con nosotros presencialmente. Y nos mandó una serie de videitos que vamos a ir escuchando para, poder ir entendiendo. Pero tal cual, primero que se presente ella, que es la que mejor lo va a hacer. Bueno, yo soy Sandra. Soy licenciada en Psicología de la UBA, soy de Buenos Aires, pero en este momento estoy trabajando con una organización internacional de trabajo humanitario. Ahora estoy en Sudán del Sur, en la capital, en Juba. No estoy siempre acá, pero en este momento estoy acá. Vengo haciendo este tipo de trabajo hace 4 años y muy resumidamente mi función es venir como la jefa de servicio de salud mental al país o proyecto en el que me toque estar. Que puede ser, en general, he trabajado más en hospitales o en clínicas, tener el servicio de salud mental dentro del hospital, en centros de atención primaria o en clínicas de otro tipo de atención de salud, pero también intervenciones comunitarias, en centros de rehabilitación y rehabilitación física y otro tipo de lugares. Y una particularidad difícil de mi puesto y de mi trabajo es que en general, con una pequeña excepción hace poquito, es que dentro del equipo de mis colegas como de otros jefes de servicio, de departamentos o incluso mis propios jefes, soy la única psicóloga y la única que sabe o que entiende sobre la salud mental. Y así que estoy como bastante sola profesionalmente hablando. Y tengo a mi cargo equipos de staff local, residente de cada país al que voy. Y es con ellos con quienes armamos todo. Bueno, ahí un montón de cosas ya nos dijo ese primer video, ¿no? Además de su trayectoria, su formación profesional y demás, podíamos empezar a ver
el mosquitero de fondo, ¿no? El ruido de que no sé qué estaban encendiendo ahí cerca de ella. Le dijimos, no te preocupes por las cuestiones, digamos, técnicas, porque bueno, se hace lo que se puede. Esto es un móvil que con un esfuerzo de producción hemos llevado hacia Sudán del Sur. Y además está grabándolo no en un estudio. Exacto. O sea, lo que van a ver y todo lo que va a contar es la vida misma, la vida Nisman. Exactamente, pero digo, me parece también súper interesante su historia, porque además a mí personalmente me parece súper como inspiradora, porque vos decís, no te imaginás como una salida laboral posible, digo, a primera vista, que porque estudiaste psicología puedas estar siendo jefe de servicio de salud mental en una misión, en un país súper lejano. Además es un puesto de mucha responsabilidad, no estamos hablando de un voluntario, una voluntaria, viste que vas ahí a, como hacer laburo más, si se quiere, como... no sé cómo decirlo, pero como raso, ¿viste? Sino que es un laburo de coordinación de equipos. Y para comenzar a adentrarnos en su historia, veamos cuáles fueron las motivaciones. Exacto. Para que San dé ese volantazo. Bueno, el proceso de toma de decisión fue al principio más paulatino, fue terapia mediante, ir poniéndole como más esperanza y, no sé, energía positiva a que esta vez sí iba a salir, me iba a funcionar, iba a conseguir algo que me permitiera mantenerme, pero que tuviera que ver con lo que yo de verdad quería hacer y todo esto que venía buscando y posponiendo hacía tantos años. Pero bueno, fue como de a poco, de empezar a buscar trabajos de este tipo, ir mandando currículums, investigar. Y en verdad fueron mis dos mejores amigas o amigas más cercanas, ahí presente una, que me recordaron que yo hacía muchos años había mandado currículum, o no había mandado currículum, pero había intentado investigar respecto de estas ONGs internacionales o estas como grandes agencias del trabajo humanitario y que en su momento me faltaba experiencia y me faltaba cumplir los requisitos. Y fueron ellas las que me dijeron como, che, ¿qué onda con eso? ¿Te fijaste si ahora sí que cumplís? Y ahí fue vía internet, meterme, buscar y darme cuenta que sin haberlo buscado de manera consciente, había conseguido experiencia y había trabajado en cada una de todas las áreas que pedían como requisito. Entonces esta vez sí que lo cumplía y bueno, y mandé currículums y empezó a hacer... Ahí fue el momento como de la decisión firme de decir, este es el trabajo que yo quiero, pero este es el tipo de vida que yo quiero tener, este es el tipo de vida que yo quiero elegir. Y que no era solamente el trabajo en este lugar, sino que esta era la forma de vida que yo quería construir. Y ahí fue como una decisión mucho más firme de bueno, voy a mandar y voy a buscar porque esto es lo que quiero. Claro, acá nos contaba cómo fue el momento de tomar la decisión de hacer ese cambio, ¿no? Y también pienso que es súper inspirador la historia porque aparece esta cuestión de muchas veces sentimos que no tenemos las herramientas suficientes, que no estamos en el momento en poder dar ese volantazo, que en realidad nos estamos tirando a una pileta donde no hay agua, ¿no? Y a veces tiene que venir gente de afuera para decirte, che, pero mirá, pero vos ya hiciste todo esto, tenés todas estas herramientas, esta formación, esta experiencia, ¿por qué no te animás? O que no era el momento porque ella habla de una experiencia anterior, que lo había intentado, que no había salido y quizás lo puedes intentar una vez. No salió, pero no significa que en otro momento no pueda salir. Exactamente, porque también hay mucho de timing, ¿no? Que lo hablamos en otras oportunidades. Que algo que no en un momento no se da no quiere decir que nunca más pueda. Pero bueno, creo que hay uno de los videos donde ella nos da un poquito más de contexto sobre el tema de las motivaciones. Así que podemos ir escuchando esto. Bueno... En principio las motivaciones estuvieron siempre desde mucho antes. A mí siempre me encantó poder viajar por diferentes lugares del mundo y poder trabajar y viajar en diferentes lugares. Y yo ya había hecho una experiencia similar de trabajo, de irme afuera y me había encantado. Me pareció que era como el tipo de vida que yo quería tener y exactamente como lo que yo quería conseguir. Porque desde siempre me gustó viajar, pero como que no me alcanza la idea de turismo. A mí lo que me gusta es la riqueza de aprender las diferentes formas de vivir y de ver el mundo. Y a mi entender, me parece que trabajar en diferentes culturas es la manera ideal de aprender eso. Y como que este trabajo me parecía la conjugación perfecta para conseguir eso, por lo menos en el ideal que yo tenía en ese momento.
En particular, la situación en ese momento, porque estas motivaciones estuvieron como desde siempre. Pero yo además tengo como una cosa idealista de querer poner mi saber y mi profesión al servicio de los demás, al servicio del mundo. Siempre tuve como estas ganas. Y bueno, como que esto juntaba las dos cosas, esa experiencia de trabajo que tuve, me pareció que lo juntaba y me parecía como que iba por ahí. Pero en particular en el momento en el que tomé la decisión de hacer este cambio de rumbo, fue que yo venía haciendo este tipo de trabajos en Argentina, siempre hice trabajos de tipos de psicología comunitaria o desde la psicología como con esta idea, pero siempre fueron ad honorem, voluntario, y tenía que trabajar de otras cosas para mantenerme, y eso me fue frustrando muchísimo, me fue cansando, lo fui dejando de hacer, y al final estabas viviendo y trabajando de algo que nada que ver, lo que me hacía subsistir ni siquiera la psicología, no tenía nada que ver con mi carrera, y venía como muy frustrada con eso y ya le venía perdiendo cualquier sensación de disfrute al trabajo que hacía. Y el detonante fue que falleció mi abuela, que fue como una mamá para mí, y en ese proceso de duelo y de crisis fue como replantearme absolutamente todo. Pero al mismo tiempo me hizo reconectar con esas cosas que yo había dejado olvidadas, que para mí eran importantes, pero que uno va dejando por la necesidad de tener un sueldo, de poder vivir sola, de mantenerme, vivir en sociedad. Y bueno, y en ese proceso como de crisis y replanteo fue como mirar las cosas desde un lugar diferente, que además yo sí que creo que haber vivido ese duelo siendo un poco más grande, yo tenía 28 años, como que te hace ver las cosas de una manera diferente, de poder replantearse cuáles son las cosas que valoramos, cómo las queremos valorar en nuestra vida, qué lugar darles. Y además como esto de pensar a los 20, como cuando yo había tenido esa primera experiencia, de pensar, bueno, en algún momento yo voy a poder hacer esto. Y cuando uno va llegando como más grande y este duelo en ese momento de decir, esto no va a llegar nunca a menos que yo actúe y haga algo para que suceda. Y entonces me parece que esto fue como el detonante de, si no lo hago ahora, probablemente no pase nunca. Bueno, eso está genial. Aparece de todo acá. Aparece el momento de la previa, la incomodidad, la crisis. Bueno, el accionar. El accionar, el ser agente de cambio. Suena re Ravi Shankar esto que estoy diciendo. Pero sí, tiene que ver con eso. Si no lo hacemos, si no lo motorizamos, no va a pasar nunca. Igual creo que más allá de agente o no de cambio, creo que veníamos con esto de estar en movimiento. Uh-huh. Y si no estás en movimiento, es muy difícil pegar un volantazo. Digo, para que ella pueda pegar el volantazo, tenía que estar en movimiento, tenía que estar haciendo. Y obviamente animarse y que cada cosa fue jugando un rol para que en definitiva el volantazo suceda. Exacto. Y también lo que me parecía interesante que decía en el video es esto de la ilusión, ¿no? Que aparece cuando uno toma la decisión y cuando de repente ya tenés como una idea en tu cabeza de lo que querés hacer con ese volantazo, de lo que implica, aparece como una idea ideal de eso que sería el resultado del volantazo. Ahora le preguntamos, bueno, una vez que entraste en ese laburo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa ¿Cómo fue la experiencia? primera experiencia? Exacto. Bueno, lo principal que me pasó es que ese idealismo que tenía se derrumbó. O sea, es verdad que viajo, que aprendo y que en particular la psicología y la salud mental están súper despriorizados en el mundo. Hay poquísimos profesionales o ninguno en otras partes del mundo y muchísimo menos con experiencia clínica. Entonces, desde ese sentido sí que mi aporte es súper necesario y valioso. Pero me enfrentó también con un sistema que a mi entender es todavía bastante colonialista, racista y además funcional al capitalismo, con lo cual me cuesta bastante sentirme parte de un sistema así y concentrarme solo en mi aporte. Que sí que yo mi aporte lo hago desde un lugar súper diferente y desde un lugar ético distinto, porque además tengo a mi favor que como nadie entiende sobre la psicología comunitaria, como que nadie se va a poder dar cuenta de cuál es la diferencia de las intervenciones, entonces yo lo puedo hacer, pero es complejo. Y creo que lo principal que me pasa es enfrentarme a mi propia ambivalencia y dualidad constantemente, porque de la misma manera que me pasa esto, también es muchos momentos en donde la paso mal, me cuesta bastante. En casi todos mis años de trabajo fui la única mujer sudamericana y sufrí mucha discriminación por eso.
Y me pasa a extrañar mi cultura, extraño a mis amigas, me siento sola. Hay momentos que la paso bastante mal, pero también hay otros momentos en donde me doy cuenta que, por ejemplo, aprendí a confiar en mí de manera profesional, de maneras que nunca antes había logrado, a confiar en mis intervenciones, a superar el síndrome de la impostora, me parece un montón. Y además que también esto que yo quería, o sea, me fui enamorando de otras culturas, de otras costumbres, de otras comidas, conocí gente alucinante, me hice de amigas por todas partes del mundo, y cada nuevo lugar es un desafío, difícil pero hermoso, y es ir descubriendo que hay gente única y alucinante en cada rincón del mundo, y cada cosita te va enseñando un montón sobre una misma, sobre el mundo, y hay momentos de mucho disfrute, y me parece que es eso, este trabajo me enfrenta, o sea, me hace expandir de manera constante mis horizontes sobre lo posible, tanto los buenos como los malos, y esa es la parte compleja. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? No siempre lo primero que aparece después del volantazo son aplausos y sensaciones de comodidad absoluta y de, ¡ay, ¿por qué no lo hice antes? Total, y además también me parece que es interesante pensar esto de que el resultado del volantazo, incluso aunque sea entre comillas positivo, nunca va a llevarnos a una situación de vida ideal, porque no existe. Porque la vida siempre es una de cal y una de arena, ¿no? Entonces, eso me parece que también es interesante, porque en la medida en la que podamos tener en cuenta esto y no creamos en nuestra cabeza como una ilusión súper inalcanzable de felicidad que nos va a llevar a ese volantazo, digamos, entonces vamos a tener, creo que, un poco más de fuerza para decir como, bueno, dale, lo voy a hacer, no me va a llevar a un mundo ideal, pero me va a sacar de esta situación que hoy no estoy queriendo más. Sí, y lo importante, y ahí sí vamos al último testimonio, es esto de decir, bueno, uno a veces toma perspectiva, dio un volantazo, pasa el tiempo, y la pregunta que le hicimos como para cerrar y entenderlo también un poco desde el presente, no solamente desde la historia, es ¿qué piensa de esa decisión que tomó? Y hablando de esa máquina del tiempo, si realmente, si pudiera volver, si tomaría la misma. Recontra volvería a elegir este camino, lo sigo eligiendo hoy, me encanta haber elegido este camino, y aunque quizás cambie de rumbo, porque dar volantazos es algo que hice más de una vez en la vida, pues y no tiene edad límite. Miren esa, de todas maneras sí que es algo que me cambió y que cambió mi vida para mejor, así que lo volvería a elegir 1,000 veces, me parece. Respecto de cómo tomé la decisión, yo creo que lo único que cambiaría es que tomaría la decisión teniéndolo menos idealizado, porque yo lo tenía como una cosa muy, muy ideal, perfecta. Esto va a ser el tipo de vida exactamente que siempre quise, y por ende la caída fue muy brusca, fue muy dura, y a veces lo sigue siendo. Y entonces creo que el aprendizaje es poder aprender a ver el vaso entero, no ver la mitad vacía o la mitad llena, sino verlo entero y aceptar esa dualidad y esas dos caras. Todas las cosas en el mundo tienen dos caras, y el aprendizaje más interesante me parece que es poder aceptar ambas al mismo tiempo. Y como yo lo tenía tan idealizado, esto es algo que todavía me sigue costando, entonces creo que hubiera sido más saludable que fuera menos ideal. Y algo que sí que reflexiono a veces es que me parece que el hecho de haber vivido esta experiencia a esta edad, digamos, como ya empezar a vivirlo medio que casi pasada la década de los 30, o ya pasada, es que eso se convierte en una experiencia totalmente diferente que la que yo había tenido, por ejemplo, cuando lo viví muchos años antes y estaba recién recibida y tenía 26 recién cumplidos, y como que otro momento de vida. Y me parece que no tiene que ver con la edad en el sentido de que, como estas frases, ¿no? De que se te pase el tren o que llegues tarde. No tiene que ver con eso, sino que a medida que uno va creciendo, va viendo de las experiencias cosas diferentes. Y uno va aprendiendo cosas distintas, o más bien uno valora cosas diferentes de esa experiencia de vida. Entonces yo creo que mi experiencia es totalmente distinta por haberlo vivido a esta edad que si lo hubiera vivido quizás, o sea, es muy distinta a cómo fue cuando era más chica y estaba en otro momento de mi vida.
que no es que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Igual creo que habría muchísimo para decir sobre esto, pero es como una nota respecto de cuando miro hacia atrás, cómo veo esta vida. Y ahí el detalle que decíamos cuando cerramos la charla nuestra, que es no tener como excusa o argumento cosas vinculadas, por ejemplo, a hora o la edad o lo que sea, porque por ahí era el momento en que lo tenías que hacer. Sí. Por ahí tenías que vivir lo que viviste para poder dar el volantazo y lo hubiera hecho antes y no. Y sí, o mismo esto que ella traía, lo hice antes, lo viví de una manera y ahora lo busco con sus particularidades en otro momento de la vida y demás, y la experiencia es otra totalmente. Así que si después de escuchar a San no te dieron ganas de dar un volantazo, o si estabas en la duda de dar un volantazo o no, yo creo que un poquito motivo. Sí, súper inspiradora.